Universidad Estatal Península de Santander, Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Educación Inicial, paralelo 7.1. Estudiante Aquino Flores Tenor. Docente Máster Wilson Zambrano. Materia Inclusión Educativa. Periodo académico 2021. Como frase motivadora tenemos: lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos. Autor Jean Piaget. Como resultado de aprendizaje de lo que vamos a hablar hoy, está conocer cómo el modelo de inclusión educativa ha permitido mejorar y fortalecer los procesos de aprendizaje de las personas históricamente vulneradas. Del mismo modo, conocer sus principales teorías, modelos, técnicas y recursos. Historia del enfoque inclusivo. La inclusión se la puede definir desde diferentes autores y épocas. Según la ONU, en el 2008, nos dice que es un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, aumentando la acción en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión dentro de la educación. Implica cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, estructura y estrategias con una visión común que cubra a todos los niños del rango adquirido de edad y una convicción que es la responsabilidad del sistema ordinario. La inclusión varía de acuerdo con los entornos y épocas de la historia. Sin embargo, se encuentran con el deseo de mejorar cada día la sociedad. Desde el inicio de las civilizaciones, paralelo al desarrollo o atraso de este, nunca ha faltado algún tipo de proceso, por primitivo que sea, para educar al ser humano. A continuación vamos a hablar sobre las teorías de la inclusión. Tenemos la inclusión educativa de la Edad Antigua, tenemos la inclusión educativa en la Edad Media, la inclusión educativa en el Renacimiento, la inclusión educativa en el siglo XVIII y por último la inclusión escolar en el siglo XIX. La inclusión educativa. ¿Qué nos habla la Edad Antigua? Esta educación en esta época se centró en el desarrollo de la guerra, de las artes. Según Melero López en 1990, nos dice que aquí se vivía la antigua Grecia como la gimnasia, se valoraba en la formación del nuevo ciudadano y no solo se permitía la asistencia de los hombres o en este caso en los escenarios de enseñanza. Ya la mujer era excluida por completo porque los procesos de enseñanza estaban estructurados, el cual ellas nomás estaban como relegándola al trabajo de casa, más no la tomaban en cuenta para una enseñanza estructurada. Para poder asistir a estos escenarios, él decía que un requisito muy importante era no presentar ningún tipo de discapacidad, lo cual generaba una exclusión en aquellas personas con limitaciones. Otro autor muy relevante que nos habla aquí de la Edad Antigua es Aristóteles. Aquí donde él nos aporta que la mujer no ocupó un lugar muy importante en la Edad Antigua. Únicamente solo era reproducción como base para la familia, donde cada género, a partir de su naturaleza, tenía roles específicos. Tampoco se le permitió a la mujer ser parte del aprendizaje, ya que para Aristóteles tenía la virtud más importante de una mujer, ya que era el silencio, al igual que la sumisión. La edad inclusiva en la Edad Media. Aquí hablamos que se crearon algunos centros educativos para la preparación de religiosos, desde luego varones, y por ningún motivo se le permitía el ingreso a estas instituciones a personas con discapacidades.
a las cuales se consideraba como un castigo divino, y con frecuencia ellos abandonaban los bosques o territorios hostiles. Por estos, en estos siglos, se formaron universidades incipientes, como la Salamanca, en España, Polonia, Italia. Sin embargo, aquí el derecho era formar a universidades con personas con recursos económicos en aquella época. Aquellos que encontraban apoyo, en este caso, en las mecenas. En este estilo de pedagogía estaba basado la exclusión total de las clases menos favorecidas. La inclusión educativa en el Renacimiento. ¿Qué nos aportaba aquí? Nos decía que este periodo, en esta educación, se centró el estudio de los clásicos y los matemáticos. En esta inclusión educativa sobre el Renacimiento, se exploró las ciencias, la historia, la música y la geografía. Estas pautas tenían los docentes en esta época, que era sembrar que se convirtieran en metodologías que perduraran muchos años, según un estudio realizado por Simon Schwarzman en 1996. Él nos decía que en la Organización de los Estados Americanos, DEA, en este periodo crearon las primeras universidades en América. Sin embargo, continuaba siendo una educación excluyente y seleccionadora, solamente para hombres de clase alta y religiosos. La influencia de la Iglesia Católica era total, ya que aquellos tenían el monopolio de decir quién podía ser educado y quién no podía ser educado. Y en cambio, en la inclusión educativa en el siglo XVIII, aquí nos hablaba de un país muy importante, en este caso está Rusia, que fue el primer país que inició un sistema escolar sistematizado y estructurado, formalmente a través del método monitorial, en el cual se enseñaban grandes grupos con un maestro y varios monitores. Esto abrió la posibilidad de educación en masa, pero aún así sin evidencia de inclusión de mujeres o discapacitados. En este siglo, Jan Jacob Rousseau, que también es un autor muy relevante, desarrolló una teoría la cual partía con el supuesto que el niño tenía que haber ingresado al sistema educativo a una edad que tardía de lo que estaba acostumbrado uno. Por aquella época, además del estudio de la naturaleza y de las sociedades, hubo una observación directa. Álvarez en el 2001 nos decían que estas propuestas solo eran para los niños, ya que las niñas deberían recibir una educación en casa. La inclusión escolar en el siglo XIX. Aquí se dudaba que el niño con las dificultades fuera capaz de recibir una educación. Sin embargo, en la Revolución Francesa se realizaron grandes avances con personas no videntes y no oyentes. Esto se consideró como un gran progreso en los niños, considerados como deficientes sensoriales. Aquí Vygotsky, luego de varias observaciones, concluyó que el niño se formaba más fácilmente a través del juego y no con los métodos establecidos en el aula, ya que el aula era cerrada, que eran los que estaban imponiendo por esa época. A continuación, vamos a hablar sobre los modelos inclusivos. El modelo inclusivo, sabemos que es un sistema de evaluación que nos permite a la institución educativa conocer su situación actual en relación a la calidad de la atención que brinda la diversidad de sus estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. La educación también nos permite identificar sus fortalezas y debilidades con el fin de tomar decisiones acertadas y avanzar hacia mayores niveles de inclusión y de aprendizaje para todos. Este modelo considera 3 para una respuesta eficaz a la diversidad. Como tenemos los ejes de accesibilidad que facilita recursos, medidas y apoyos para el acceso. También tenemos la movilidad, la comunicación, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. A continuación, les voy a hablar sobre el modelo inclusivo.
Tenemos el modelo del clima socioemocional, donde aquí nos habla que brinda un ambiente de confianza, de aceptación y valoración de la diversidad, de potencialidades individuales a favor del desarrollo integral de los estudiantes. También tenemos la cultura escolar inclusiva, donde nos habla que se refiere a los valores y creencias y actitudes que promueven el respeto y valoración de la diversidad. También nos habla de las prácticas educativas para la diversidad. En este caso son las acciones, recursos y apoyos que promueven el aprendizaje y participación de todos, favoreciendo la interacción entre el enriquecimiento mutuo. Gestión centrada en el aprendizaje y la colaboración. Aquí nos hace un breve análisis que nos redacta que se habla sobre la organización, dirección y administración de los distintos recursos orientados al desarrollo de una comunidad participativa. Como resultado, también tenemos un modelo que en este caso habla del grado de satisfacción y logros alcanzados con la participación de la comunidad escolar. En este caso está integrado la integración social y el desempleo académico de los estudiantes. Estrategias, técnicas, didácticas y recursos de la utilidad en la mediación pedagógica en el aula para la educación en la diversidad. Tenemos cuatro técnicas muy importantes sobre la historia del enfoque de la inclusividad. Tenemos la metodología y técnicas del aprendizaje, metodologías y técnicas de colaborativo, técnicas de evaluación del aprendizaje colaborativo, cooperativo y experiencial. También tenemos metodología y técnicas experienciales o transformativas. A continuación se va a hablar de cada una de ellas. En la metodología y técnicas de aprendizaje, entre sus estrategias y actividades, tenemos que se dan tutorías entre iguales compañeros, es decir, tutorías por alumnos, alumno-tutor. Y una de las estrategias es la colaboración y apoyo y ayuda mutua. En la metodología y técnicas del trabajo colaborativo, aquí se da un trabajo de apoyo y como su palabra lo dice, es colaborativo tanto entre docentes y estudiantes. Aquí está la docencia, la enseñanza compartida con modalidades de aprendizaje entre iguales o entre enseñanza de dos profesores en el aula. Aquí la enseñanza es recíproca entre pares. En las técnicas de evaluación del aprendizaje colaborativo, cooperativo y experiencial, nos hablan que aquí se dan técnicas de evaluación como pruebas orales, escritas, observaciones, diálogos. Hay una evaluación en equipo y hay una valoración mediante rúbricas y que permiten tener escalas valorativas. Entre la metodología y técnica experiencial o transformativa, aquí nos dice que son talleres de aprendizaje experiencial, donde hay dramatizaciones, teatro social, teatro para el desarrollo, juego de roles, psicodrama, expresión o trabajo corporal. En este apartado se presentan también estrategias y técnicas y recursos que pueden ser utilizados por los docentes para organizar un trabajo de clase y los trabajos extra clase. Hernández en el 2004 nos dice que considera como las formas de delegar responsabilidades y aprender significativamente, ya que es recomendable que el maestro no improvise su utilización. Aquí, como podemos observar en la imagen, tenemos las formas de delegar responsabilidades y aprender significativamente. Tenemos los recursos didácticos y las técnicas didácticas.
Entre los recursos didácticos, como podemos observar, se encuentra el papelógrafo, carteleras, cartelera comercial, turística, aviso publicitario, rotafolios, entre otros. También encontramos elaboración de un guión, teatro de sombras, caricaturas, listas, tablas, cuadros, figuras, entre otros. En lo que son las técnicas didácticas, como podemos observar, se encuentran los torbellinos de ideas, lluvia de ideas, discusión de gabinete, el pregón juglar, y también tenemos el personaje misterioso, muñecos bibliográficos, quién soy, radiocultura, videoclips, entre otros. Ahora viene la pregunta más importante del tema. ¿De qué forma el enfoque inclusivo ha permitido mejorar y fortalecer el proceso de aprendizaje en las personas históricamente vulnerables? Pernin, en el 2006, nos dice que según los planteamientos abordados a la educación inclusiva, no es solo un cambio de concepto o de nombre, sino de evolución, que implica una transformación. Y ya como hemos visto, el origen de la historia de la inclusión educativa ha mejorado al pasar del tiempo, el cual da un origen a algo nuevo para poder optimizar, perfeccionar, transcender la práctica educativa hacia la excelencia. También implica que la persona se sienta parte activa donde busque crear y recrear una educación para todos los individuos. Eso nos dijo Strambach y Jackson en 1992, que es un enfoque fundamentado en los derechos humanos, los cuales deben ser respetados y llevados a la práctica. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver que de la forma en que nosotros podemos mejorar o aportar o fortalecer los procesos de enseñanza es defendiendo los derechos a la educación, a la igualdad, a la recuperación de oportunidades, a la equidad, a la participación. También tenemos en primer lugar una actitud o un sistema de valores y creencias. También tenemos que debemos tener educación para todos. Se supone que hay un compromiso común con los fines de la educación, una responsabilidad social de la sociedad actual y posee un sentido tanto educativo como lo social. Del mismo modo, debemos oponernos a cualquier forma de segregación que justifique la separación, que menoscabe el ejercicio del derecho a la educación. Así que asume a la diversidad funcional en atención a colectivos que tradicionalmente han sido excluidos a las oportunidades educativas. También la inclusión, debemos tener uno de los aspectos más importantes y urgentes que deben enfrentar las sociedades contemporáneas. También requerir cambios, transceder a las personas con discapacidades para poder contraer en la persona como tal. También asuntos de la justicia social, los valores y principios de igualdad, proponen para que las personas satisfagan sus necesidades. Así que, como refuerzo hacia la imagen, nosotros podemos mejorar, permitir que esto pase en el proceso de aprendizaje históricamente a las personas vulneradas, a las personas que son excluidas de este proceso de aprendizaje. Debemos incluirlas y no debe haber acción. Debemos incluir a las personas discapacitadas, las personas religiosas, a las personas, en este caso, las mujeres, que son a través de la historia, como nos podemos dar cuenta, que son amas de casa, que solo las ven como amas de casa o como procreadoras de hijos, que no debería ser así, porque todos tenemos que tener esos derechos, debe haber equidad, igualdad de derechos y en este caso poderlas integrar y poder fortalecer el aprendizaje, ya que si uno puede, el otro también y podemos obtener un aprendizaje mutuo y podemos cambiar esta historia vulnerada. Como conclusión,
tenemos que la educación inclusiva implica una ruptura con paradigmas tradicionales del quehacer educativo, pues más que un asunto de provisión de recursos, tiene que ver con el cambio de actitud y de valores que conduzcan a un compromiso a la mejora de las prácticas educativas, ya que aquí, como nos podemos dar cuenta, la normativa está aprobada y va a haber una transformación educativa, lo que ha permitido que la educación avance como un derecho fundamental y que no sea obstante, ya que hay muchas tareas pendientes en cuanto a la incorporación de los derechos humanos como ejes transversales en el proceso educativo. A continuación tenemos las bibliografías de donde fueron sacados estos autores y también estos conceptos, bases teóricas, principios, métodos, estrategias, modelos, etc. Muchas gracias por su atención.